El rango intercuartiles no es solo un concepto esencial en ciencia de datos y machine learning, sino que es una herramienta que tendremos que usar muchas veces en nuestros proyectos cuando queramos, por ejemplo, explorar o realizar la limpieza de un set de datos. Y aunque realmente es un concepto muy fácil de entender, resulta clave que lo comprendamos totalmente para que luego sepamos utilizarlo de manera correcta al momento de analizar una variable numérica. Así que en este video les voy a explicar precisamente qué es el rango intercuartiles, cómo se calcula y cómo lo podemos utilizar para analizar una variable numérica. Y recuerden antes de comenzar que si les gusta este tipo de contenido que vengo publicando acá en el canal, pues desde ya los invito a darle un pulgar hacia arriba de me gusta a este video, a que lo compartan con todos sus amigos y conocidos, pues esto me va a ayudar un montón a seguir llevando este contenido cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y a activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publique nuevo contenido acá en el canal. Pero antes de comenzar los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos de inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning que les permitirán construir su carrera en estas áreas y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Además, se podrán poner en contacto conmigo si están interesados en asesorías para el desarrollo de proyectos o cursos de formación personalizada. Así que listo, comencemos. Muy bien, comencemos entendiendo qué son las medidas centrales y de dispersión, que son una herramienta de la estadística descriptiva, un área fundamental de la ciencia de datos y del machine learning, y que nos permite, por ejemplo, caracterizar el comportamiento de una variable numérica, de unos datos que recolectemos y que estén representados de forma numérica. Entonces entendamos estos conceptos de medidas centrales y de dispersión con un ejemplo sencillo. Supongamos que recolectamos datos de varios clientes, bien sea de una tienda, de una entidad bancaria, etcétera, y nos interesa, por ejemplo, analizar sus edades. Entonces, recolectamos esos datos, cada uno de los puntos que vemos acá dibujados sobre la recta corresponde a una persona y esas personas tienen diferentes edades. Entonces, unos tienen 14 años, otros 20, aproximadamente 27, etcétera. ¿Qué es una medida de tendencia central? Pues simplemente esa medida de tendencia central lo que nos indica es todos los valores que recolectamos, los datos que tenemos recolectados, más o menos cuál es el valor intermedio que tienen. Entonces, por ejemplo, con estos datos que tenemos acá, podríamos decir que el valor central estaría alrededor de los 40-41 años aproximadamente. Ese sería el valor central. ¿Y qué es una medida de dispersión? La medida de dispersión lo que nos indica es la totalidad de los datos en promedio, qué tanto se está alejando de ese valor central. Entonces, para las edades de todas las personas que hemos recolectado, esos valores en promedio, qué tanto se están alejando de ese valor central de más o menos 40 años. Podríamos indicar que es más o menos este rango. Entonces, ese es el grado de dispersión o de variabilidad de nuestros datos. Y esas dos medidas nos permiten caracterizar una variable numérica. Si, por ejemplo, tenemos este grupo de personas con ese valor central cercano a los 41 años y ese rango de dispersión de los datos, y luego recolectamos datos de otro grupo de personas, por ejemplo, con estas características, pues ya vemos que, por ejemplo, su valor central no está cerca de los 40 años, sino más o menos alrededor de los 33 años y la dispersión es menor que en el caso anterior. Entonces, esas dos medidas de manera muy sencilla nos permiten cuantificar, ponerle números al comportamiento de nuestras variables. Y existen esencialmente dos grupos de medidas de valor central y de dispersión. El promedio como valor central y la desviación estándar como medida de dispersión, o la mediana y el rango intercuartiles. De hecho, de la mediana y del rango intercuartiles pues vamos a hablar precisamente a continuación porque tienen varias ventajas con respecto al uso de la media y la desviación estándar. Y para entender el concepto de rango intercuartiles tenemos que entender un concepto más sencillo todavía, que es el concepto de percentiles. ¿Qué es un percentil? Entendamos esto con varios ejemplos. Supongamos que recolectamos los datos de edad de varias personas, como las que tenemos acá. En total, en este caso, tendremos 11 personas y supongamos que realizamos el cálculo del percentil 50. Acá la idea es entender qué es lo que significa este percentil 50, que es en este caso un valor de 43 años. Si miramos cómo quedan distribuidos los datos a un lado y otro de ese umbral de 43 años, vemos que del total de 11 datos tenemos del lado izquierdo aproximadamente 6 datos y del lado derecho prácticamente 5 datos. Es decir, que este percentil 50
establece un umbral por debajo del cual tendremos más o menos el 50% de los valores y por encima del cual tendremos más o menos el otro 50% restante. Decimos más o menos el 50% porque en este caso tenemos un número impar de datos. Entonces, al tener 11 datos, pues no podremos dividirlos exactamente en dos mitades iguales. Entonces, por eso decimos que aproximadamente el 50% de los valores quedan de un lado y del otro con este percentil 50. Analicemos otro percentil, el percentil 10, que equivale a un umbral de edad de 28 años. ¿Qué quiere decir esto? Que por debajo de 28 años tendremos dos datos, los que vemos del lado izquierdo. Esos dos datos del total de 11 son aproximadamente iguales a un 10% de los valores. Entonces fíjense que le estamos dando una denominación al percentil de 10 y por debajo de ese umbral tenemos aproximadamente el 10% de los valores. Miremos otro ejemplo, percentil 80, que equivale a una edad de 58 años. Por debajo de ese umbral tendremos aproximadamente 9 de los 11 datos, es decir, aproximadamente un 80%. Por eso se conoce como el percentil 80. Y finalmente miremos el ejemplo del percentil 30, que equivale a un umbral de 37 años. A la izquierda de ese umbral tendremos 4 de los 11 datos, es decir, aproximadamente un 30%. Entonces, con base en estos ejemplos, ya podemos dar una definición de lo que es el percentil. El percentil P es un valor numérico tal que aproximadamente el P% de los valores es menor o igual a dicho umbral. Traduzcamos esto ya a los ejemplos que vimos anteriormente. Entonces, comencemos con el percentil 50. ¿Cómo se leería esa definición en términos del percentil 50? En este caso, el percentil 50 es una edad de 43 años, es decir, eso quiere decir que aproximadamente el 50% de los valores de la variable que estamos midiendo es menor o igual precisamente a 43 años. ¿Qué significa un percentil 10 igual a 28 años? Que aproximadamente el 10% de los valores es menor o igual a 28 años. ¿Qué significa el percentil 80 con un valor de 58 años? Que aproximadamente el 80% de los valores de la variable es menor o igual a 58 años. Y por último, ¿qué significado tiene un percentil 30 que equivale a 37 años? Que aproximadamente el 30% de los valores es menor o igual a 37 años. Muy bien, y teniendo claro ya este concepto de los percentiles, ya estamos prácticamente listos para entender qué es el rango intercuartiles y cómo calcularlo. Y antes de entender qué es ese rango intercuartiles, pues tenemos que definir precisamente el concepto de cuartiles. ¿Qué son los cuartiles? Entonces volvamos acá a este ejemplo donde hemos recolectado datos de edad de varias personas y entonces resulta que algunos percentiles tienen unos nombres específicos. Por ejemplo, si tomamos el percentil 50, que recordemos es el umbral o el valor de edad en este caso, por debajo del cual tendremos más o menos el 50% de los valores, en este caso particular ese percentil 50 es equivalente a una edad de 43 años. Ese percentil 50, que es básicamente el valor central de esta variable, se conoce también como el cuartil 2 o su nombre más común es la mediana. Entonces el valor central de esa variable numérica calculado a través del percentil 50 es la mediana o el cuartil 2. Otro de los percentiles que tiene un nombre particular es el percentil 25, que en este caso particular es una edad de 36 años. Ese percentil 25 se conoce como el cuartil 1. Y por otro lado, si nos vamos al otro extremo, el percentil 75, que en este caso equivale a 55 años, se conoce como el cuartil 3. ¿Y por qué el nombre de cuartiles? Porque si observamos, si nos vamos de izquierda a derecha por los diferentes datos que hemos recolectado, pues vemos que desde el valor mínimo hasta el primer cuartil, hasta el percentil 25, tenemos más o menos una cuarta parte de los valores de nuestra variable. Recordemos que la variable edad que estamos analizando en este caso tiene 11 datos diferentes, entonces la cuarta parte es cercana a 4. Fíjense que acá tenemos casi 4 valores, tenemos 3. Entre el cuartil 1 y la mediana tenemos otra cuarta parte de los datos aproximadamente, 3 datos. Entre la mediana y el cuartil 3 tendremos otra cuarta parte de los datos aproximadamente, más o menos 3, en este caso 2. Y del cuartil 3 hasta el valor máximo tendremos la otra cuarta parte de los datos.
que en este caso son 3. Entonces, como el cuartil 1, la mediana y el cuartil 3 dividen nuestra distribución de datos en 4 partes, por eso se conocen con el nombre de cuartiles. Y ya teniendo claro este concepto de cuartil 1, mediana y cuartil 3, podemos fácilmente calcular el rango intercuartiles, que es lo que nos interesa en este video. Entonces, ¿qué es el rango intercuartiles? Es una medida de qué tan dispersos están los datos. ¿Con respecto a qué? Con respecto al valor central. Si el valor central, en este ejemplo que estamos viendo acá, es el cuartil 2 o la mediana, edad de 43 años, lo que queremos es medir más o menos qué tanto se están alejando los datos de ese valor central. Ese será el rango intercuartiles y es simplemente el resultado de restar del cuartil 3 el cuartil 1. Entonces el rango intercuartiles matemáticamente se define como la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1, que en este caso será la diferencia entre el cuartil 3 de 55 años, el cuartil 1 de 36 años, por tanto, el rango intercuartiles será un total de 19 años y ese es el grado de dispersión de nuestros datos. Ahora la pregunta es, ¿para qué nos sirve el rango intercuartiles? Por un lado lo podemos usar para medir la dispersión de nuestros datos y compararlos, por ejemplo, con datos que sean similares pero que tengan una distribución ligeramente diferente. Volvamos al set de datos que recolectamos inicialmente. Tenemos 11 valores diferentes de edad. Acabamos de ver que tenía un rango intercuartiles, es decir, cuartil 3 menos cuartil 1 igual a 19 años. Supongamos que recolectamos datos de otro grupo de personas, también 11 personas, que son los datos que tenemos acá en la parte de abajo, y acá observamos que los datos o las edades que recolectamos están más cerca las unas de las otras. Por tanto, podríamos decir que los datos están menos dispersos en este segundo ejemplo comparados con el ejemplo de arriba. Es decir, que si calculamos el rango intercuartiles de los datos de la parte de abajo, deberíamos tener un rango intercuartiles menor que los 19 años correspondientes al rango intercuartiles de la parte de arriba. Efectivamente, si calculamos ese rango intercuartiles para los datos recolectados en la parte de abajo, tendremos que ese valor es de 7 años, lo cual quiere decir que esa variable edad que recolectamos para el segundo grupo de personas está menos dispersa que el rango de edad que tienen las personas de la parte de arriba. Para eso podemos usar precisamente el rango intercuartiles. Y además de esto, una ventaja de usar el rango intercuartiles para medir la dispersión de los datos comparada, por ejemplo, con la desviación estándar, es que el rango intercuartiles es mucho más robusto frente a la presencia de valores extremos. ¿Qué quiere decir esto? Acá volvemos al ejemplo que teníamos hace un momento. Hemos recolectado datos de varias personas, tenemos un rango intercuartiles de 7 años, los datos no están muy dispersos. Supongamos ahora que recolectamos datos muy similares, pero que uno de esos datos se aleja muchísimo de la gran mayoría de los datos. Cuando un dato se aleja, bien sea que es mucho más pequeño o mucho más grande que la gran mayoría de los datos, estamos hablando de un valor extremo o un outlier. ¿Qué es lo que ocurre? Que si calculamos la dispersión de los datos o la variabilidad usando, por ejemplo, la desviación estándar, pues la presencia de ese valor extremo haría que cambie de manera significativa la desviación estándar. Sin embargo, si usamos el rango intercuartiles para medir la dispersión de los datos, ¿qué es lo que esperaríamos? Observemos que en la parte de abajo la gran mayoría de los datos tiene prácticamente la misma distribución de los datos de la parte de arriba, con la única excepción de ese dato extremo. Entonces, lo que esperaríamos es que la medida de dispersión obedezca a la mayoría de los datos y no se vea afectada de gran manera por ese valor extremo. Si usamos el rango intercuartiles y hacemos el cálculo sobre este nuevo set de datos de la parte de abajo que contiene un valor extremo, vamos a encontrar que es de prácticamente 7 años ese rango intercuartiles. Es decir, que ese único valor extremo no afectó en gran medida esa medida de dispersión de nuestros datos y por tanto lo que podemos decir es que el rango intercuartiles es mucho más robusto para determinar o para cuantificar la dispersión de nuestros datos que por ejemplo el uso de la desviación estándar. Muy bien, acabamos de ver qué es el rango intercuartiles, que en esencia es simplemente la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1 de una variable numérica. ¿Y qué son este cuartil 3 y este cuartil 1? Pues el cuartil 3 lo que nos indica es el umbral por debajo del cual tendremos el 75% de los valores aproximadamente de nuestra variable numérica, mientras que el cuartil 1 nos indica el umbral por debajo del cual estará el 25%.
Y este simple cálculo en últimas nos permite cuantificar el grado de dispersión que tienen nuestros datos con respecto a un valor central, que en este caso es la mediana. Además vimos que este rango intercuartiles es una medida robusta de esa dispersión que tienen nuestros datos frente, por ejemplo, a la presencia de valores extremos, en comparación, por ejemplo, con otras medidas de dispersión como lo es la desviación estándar, que sí es mucho más sensible a esos valores extremos que puedan existir en nuestros datos. Y este sencillo concepto es muy usado generalmente cuando estamos desarrollando un proyecto en ciencia de datos y machine learning, porque allí tendremos generalmente variables numéricas que tendremos bien sea que analizar, y ahí por ejemplo podemos usar el rango intercuartiles para analizar la distribución y la dispersión de nuestros datos, como por ejemplo cuando hacemos análisis exploratorio. De hecho, del análisis exploratorio tengo un video que les dejo por acá enlazado en donde hablo en detalle precisamente del uso de ese rango intercuartiles. O también, por ejemplo, cuando queremos realizar la limpieza de datos, es decir, detectar valores extremos para luego manejarlos de alguna manera, bien sea eliminándolos o realizando imputaciones. Entonces, si quieren, por ejemplo, en un próximo video que les explique en detalle cómo usar este concepto del rango intercuartiles para detectar valores extremos en una variable numérica, me pueden dejar abajo sus comentarios. Y desde luego que si tienen alguna duda de lo que acabamos de ver en este video, pues también pueden dejar abajo sus preguntas en los comentarios. Así que por ahora esto es todo, les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.